La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Rubén Peralta Rosario, dominicano, especialista en cirugía de terapia intensiva y de trauma. Él es director de los programas de enseñanza de entrenamiento avanzado en posgrado en cirugía y trauma, emergencia intensiva de Hamad Medical Corporation, que es la institución académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Weill Cornell en Qatar. Premiado. Si fuésemos a hablar del currículum, nos tomaría toda la mañana hablando de los reconocimientos internacionales que ha recibido nuestro invitado. Buenos días, es un honor para nosotros contar con su participación. Buenos días, Ramón, Jacqueline, es un placer estar con ustedes. Veo su programa desde Qatar y desde Estados Unidos. Fue un honor. Sí, gracias. Y quisiera compartir algunos de mis conocimientos con el pueblo dominicano y con su audiencia. Lo primero, doctor, porque la gente se va a preguntar, ¿dónde usted nació? ¿Y cómo entonces se forma en una universidad tan importante de los Estados Unidos? Sí, yo creo que todo no es solamente donde uno nace, es la familia, el núcleo familiar que te emula a seguir adelante. Yo nací en San Francisco de Macorís, muy poca edad, varios meses, se abrió el hospital Dr. Pacasio Toribio Piantini de Salcedo, y mi papá fue trasladado. Ah, tu padre era médico. Médico, sí, fue cirujano, se entrenó en la Universidad de Puerto Rico, en Johns Hopkins también. O sea, los genes están ahí. Y fue un tremendo traumatólogo y fue director del hospital por más de 20 años, un humanista en la provincia de Salcedo. Y modernizó muchas de las medicinas, fue uno de los primeros laparoscopistas en este país. Y tanto así que fue mandado por la Universidad de Johns Hopkins a hacer los entrenamientos para Surinam y El Salvador. Recuérdese cuando se estalló la guerra del Salvador que el monseñor Anulfo fue asesinado. Anulfo Arias. Sí, Anulfo Arias. Entonces, desde ahí comenzamos el Colegio de la Monja, donde doña Luisa Tabar, y llegamos aquí a la Universidad Pedro Enrique Sureñas y concursamos, entonces aplicamos a varios programas. Tengo una hermana que trabaja con el VIH-Sida y también con la vacuna de la revisión de la vacuna para el COVID también, y era de la comisión de la Casa Blanca en la presidencia de Obama contra la lucha contra el SIDA en Estados Unidos. Yo me dediqué a la parte quirúrgica y trauma y de unidad de cuidado intensivo y hacer programas. He tenido la suerte que comencé en Michigan, después fuimos a la Universidad de Harvard, al hospital de Massachusetts General Hospital, y ahí trabajamos, nos entrenamos y después dirigí parte casi por 5 o 7 años. Y de ahí entonces hubo un concurso para Dubái, que la Universidad de Harvard iba a abrir una extensión. Y era un programa con la Universidad de Toronto, Harvard y otras universidades para hacer el centro de trauma más grande del mundo en aquella época. Usted sabe que Dubái se transformó en una meca de hospitalidad porque hizo muchos edificios, el más grande del mundo, Las Palmas, todas esas islas artificiales. Y eso hubo una actividad exponencial en el incremento de la construcción y mucha gente heridos. En ese sentido, yo concursé y fui el director del programa más grande que había de trauma, que se llama Rashid Hospital. De ahí comencé, participé en la Fórmula 1 de carro, fui el director médico de la primera Fórmula 1 en Abu Dhabi, que fue en 2009. Y de ahí entonces los países primos nos estaban observando nuestro éxito y el desarrollo de Dubái, y Qatar concursó con la FIFA y fue elegido como la sede de la próxima Copa Mundial de Fútbol, que es el año que viene. En esto hubo una comisión, nos visitó y dijimos, ¿usted cree que usted puede hacer lo mismo en Doha? Yo dije, bueno, ahí estaba un embajador y una familia que la quiero mucho, que era el embajador Hugo Giuliani y su esposa Milady, y me acogieron como si fuera su ahijado, y dije, no, yo creo que es una buena oportunidad. Y me dejaron reclutar varias personas de la Universidad de Harvard y de Toronto, y entonces hicimos un programa y ya estamos listos para la sede. Tenemos un centro de trauma de los más grandes del mundo. Nosotros vemos 2,000 pacientes
al día. La sala de emergencia, muy tecnológica, avanzada, tiene más de 300 camas. Tenemos más de 20 salas de cirugías, de puntas, y el sistema de ambulancia, que es 911, allá nosotros le llamamos 999, es electrónico. El target, la meta es de 10 minutos estar donde el paciente, y nosotros, el equipo de nosotros tiene que estar en 15 minutos enfrente del paciente, de los cirujanos, a lo que se llaman los cirujanos supervisores. Doctor, ¿y esos pacientes en un país tan avanzado, de dónde vienen? ¿Son productos de accidentes de tránsito o de qué tipo de accidente, de guerra o de qué que llegan tantos traumas? Muy buena pregunta, Jacqueline. Es una sociedad muy segura. Allá no se permiten armas de fuego. Allá hay alteraciones y altercados a veces con armas blancas. Pero ya Qatar ahora mismo no está en ningún conflicto. Antes estuvo ligado a la fuerza del Golfo contra Yemen, y ahí recibíamos heridos. Y después hemos hecho muchas misiones humanitarias, por ejemplo en Libia, la guerra de Sudán, los atentados de Sudán. Mi equipo y el equipo de nosotros llega allá y traslada a muchos pacientes. Ahora mismo estamos en colaboración con la base aérea Al Udeid, la base aérea americana, donde usted sabe que hay un desarrollo, un despliegue de miles y miles de europeos, americanos y afganos que han ido a las bases de la región, incluyendo la base de Alemania, y le estamos dando servicios humanitarios que muchos de ellos no son de trauma, sino parte de la... Entonces, yo creo que yo lo dividiría en una tercera parte, se relaciona a la construcción, porque hay construcciones masivas. Otra tercera parte se relaciona al tránsito, aunque las carreteras son muy buenas. Una parte de la población maneja muy rápido, aunque tenemos cámaras. Hemos reducido significativamente la mortalidad por 100,000 habitantes. Recuerde que nuestro país tuvo la segunda mortalidad más alta por 100,000 habitantes en la vía, en las carreteras, en la red vial, que era un 41%. Debajo de Benín, un paísito muy pequeño en África. Nosotros llegamos a tener como algo 20 o 30 pacientes de mortalidad por 100,000 habitantes, y ya estamos en un 6, un 7%, una reducción significativamente. ¿Por qué? Por la educación, el entrenamiento. El gobierno tiene que comunicar a la sociedad las consecuencias de usted manejar con alta velocidad, no usar cinturones, etcétera, etcétera. No, y la capacidad de respuesta ante los traumas. Por eso la mortalidad también se ha reducido. Nosotros, aunque tenemos uno de los centros más avanzados en el mundo, yo no le doy mucho crédito que debiera darle a la parte después del accidente, porque yo siempre he creído que después del palo dado a veces es muy difícil. Sí, es la prevención. Sí, la prevención es una de las cosas más importantes. Allá no se puede manejar con una presidente o con dos presidentes, porque usted va preso. O sea, esto son de las cosas más importantes que yo creo que la población y las autoridades. La otra cosa es que hay un consejo para prevención a nivel nacional, un consejo que todas las entidades tienen que estar de acuerdo y reunirse. Por ejemplo, también como se hizo con la pandemia, todos los estamentos del Estado, público y privado, tuvo parte en la mesa de reunión para dar el programa nacional contra el COVID o contra los accidentes. Doctor, además de sus especialidades en trauma, usted también se ha hecho un experto en materia de COVID. ¿En qué medida el COVID ha afectado otras áreas de la medicina? ¿Y cuál es su opinión con el tema de las vacunas? Aquí, por ejemplo, todavía tenemos un debate que si la tercera dosis, que si no, inclusive ha habido una ralentización en la gente acudir a aplicarse la segunda vacuna de la Sinovac, que fue la inicial. Queremos conocer su opinión sobre esos temas. Muy buena pregunta, Ramón. Yo creo que depende de cómo usted tiene que prevenir las nuevas olas que nos pueden llegar. Y en ese sentido, si la positividad de tu país o de una región, por ejemplo, veo que hay un brote en Santiago, está muy alta, más de un 10%, usted tiene que hacer las medidas de confinamiento.
porque si no, entonces va a haber una sobrecarga sanitaria. ¿Qué significa una sobrecarga sanitaria? Que tal vez usted va a depender de muchos recursos para algo que pudo haber sido prevenible, como es el COVID. Entonces los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que sufren de diálisis, los pacientes que tienen de otras enfermedades se retrasan. En esta gráfica podemos ver que en la población mundial, un 42% ha recibido la primera dosis. Pero miren, los países pobres es 1.9%, menos uno de 2%. Solamente. En ese sentido es que hablamos entonces de la vacuna y la efectividad. ¿Por qué? Porque si hay una brecha tan grande entre los países ricos y los países pobres, como si fuera África, que hay 1.5 billones o más, o 1.3 billones de habitantes, y hay tantos como te digo, viajes de intercambios en toda parte del mundo, porque el mundo es global, entonces esto da más oportunidad al virus para que se mute. Y usted ve que esta variante, que ahora la más prominente en los Estados Unidos, es la variante Delta, que se originó en la India, y la Delta Plus, que ya está en Puerto Rico, que ya salió. Entonces, por ejemplo, tenemos el ferry, tenemos mucha gente en Miami, que debe haber como 10 vuelos o más todos los días, y la parte este de los Estados Unidos. O sea, es muy probable que ya tengamos toda esta variante de concern, que se llaman, son las variantes más agresivas, que son la variante alfa, que estaban en el Reino Unido, y la variante delta. Entonces, la otra pregunta que tú me haces sobre la vacuna. Bueno, las vacunas fueron diferentes tecnologías. Creo que tengo una gráfica acerca de las vacunas, ahí que se la pueden poner. Y las diferentes tecnologías, precios y la duración. Entonces, en esta gráfica, la más importante con la tecnología más avanzada han sido basadas en la mRNA, o el RNA, que eran la Pfizer y la Moderna. Entonces, estas han sido también las vacunas que muchos de los países ricos han acaparado, y entonces la distribución a los otros países mediante mecanismos del COVAX y otros países, se ha visto la desigualdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Estas vacunas son muy efectivas en contra de las nuevas variantes, como sería la Delta, pero en los últimos estudios en Israel, después de un tiempo, se ha visto que hay una reducción después de un 95% de efectividad hasta un 40% de efectividad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, una cosa es tener efectividad en un laboratorio, una cosa es tener la eficacia en las personas humanas cuando hay gente con comorbilidad y todo eso. O sea, la vacuna es muy efectiva, especialmente todavía es muy efectiva para los pacientes, para las hospitalizaciones, para los pacientes que tienen enfermedades crónicas, y que para evitarlo de ir a la unidad que yo manejo, que es la unidad de cuidado intensivo. Como usted ve, ha visto en el mundo, hemos roto récords. Ya en febrero 2020 la Organización Mundial de la Salud decía que la vacuna iba a durar, a veces decían 10 años, 5 años, 18 meses. Y ya en final del mismo año, del año pasado, ya teníamos vacuna. Y en diciembre 2 ya el Reino Unido comenzó a ser el primer país que aprobó la vacuna Pfizer y BioNTech. Ya en diciembre del año pasado, el Reino Unido fue el primer país que también aprobó la que se llama la Oxford y AstraZeneca. O sea, ha habido mucho optimismo. Lo que creo que ha pasado es una brecha, una desigualdad en la distribución de la vacuna, y algunas de las regiones y de nuestra cultura estamos un poco resistentes a ponernos la vacuna por muchísimas razones. Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos honrados con la participación del distinguido doctor Rubén Peralta, profesor, humanista, investigador reconocido a nivel internacional, radicado en Qatar, y que en este año 2021 ganó el premio Harald Techner Teaching Awards 2021.
en reconocimiento a su labor como médico, director adjunto del Centro de Programas de Trauma de Hamad en Qatar. Doctor, antes de la pausa hablábamos del tema del COVID y la distribución desigual que hay entre los países que tienen mayor poder adquisitivo en tener la vacuna disponible para su población. Los países pobres, usted mostró el poco porcentaje de la población que está vacunada hasta este momento, pero en la República Dominicana se da un caso muy particular. Nosotros somos un país del tercer mundo, por tanto, de un poder adquisitivo pobre con relación a otros países. Tenemos disponible muchas vacunas, tanto que estamos hasta donando a otros países, y tenemos el gran catálogo, desde la Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, entre otras. Sin embargo, no tenemos el porcentaje deseado de la población vacunada. Un porcentaje cuestionable de lo que tenemos ya 2 dosis, y hay muchos que se pusieron la primera, no la segunda, y mucha gente indiferente. Y en medio de un panorama de apertura de clases, de apertura de las escuelas y colegios en la República Dominicana, ¿por qué esa resistencia, doctor, y si estamos preparados para esa apertura de tener docencia presencial en estos momentos? Como decía Ramón en la introducción del programa, yo creo que el gobierno ha hecho tremendo esfuerzo para comenzar y adquirir vacunas, si tú lo comparas con muchos países de la región. Pero una cosa es comenzar, la otra cosa es un proceso como un maratón, hay que seguir, son las 26 millas, son las 42 millas. Yo lo que noto es que aquí no, nada más, también en el sur de los Estados Unidos, hay un retardo en la continuación de la vacunación. Nosotros tenemos, al mes pasado, en mayo teníamos como un 10% de la segunda dosis y hoy ya tenemos un 43%. Que es bueno comparado con otras dosis, pero con las nuevas variantes que están en la región y que están en nuestro país, aunque no las hemos identificado o tipificados o secuencializado, esto para mí es preocupante. ¿Por qué? Porque un 43% de vacunación de la segunda dosis y con la nueva variante, por ejemplo la Delta o la Delta Plus, o tal vez la nueva MU, uno no necesitaría 70%, muy probablemente necesitaría un 85% de la población vacunada con segunda dosis para llegar a una inmunidad. Con segunda dosis con una Pfizer, por ejemplo, pero si en el caso de Sinovac se ha dicho que necesitamos más de un 90%. Hasta un 90%, sí, pero con una combinación. O sea, mi mensaje en mis críticas o mis consideraciones han sido que ¿por qué en vez de invertir tanto en la tercera dosis y la comunicación de campaña, no arropamos más el esquema de nuestra población con la segunda dosis y dejamos la tercera dosis para las personas que lo necesiten? ¿Cuáles son las personas que lo necesitan? Las personas más de 65, 70 años, las que tienen enfermedades crónicas o asociadas, como son cáncer, como son diálisis, como son trasplantes. Estas personas son muy importantes que tengan la tercera dosis. También la otra cosa muy importante que la gente no dice es ¿cuánto nos va a durar la protección? Exacto. Entonces veo que esta es una pregunta muy importante. ¿Cuánto nos va a durar la protección? No doctor? sabemos, tenemos que seguir como una enfermedad nueva, todos tenemos alguna opinión. Pero mire, los estudios de Israel dieron que de un 95% de la Pfizer, después que ya tenía 4, 5, 6 meses, la fase de efectividad bajó a un 40%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, podría ser alarmante si el gobierno no se junta, con la prensa para divulgar la información. Bueno, fue para efectividad para que usted sea positivo, pero todavía continúa protegiéndote un 85-90% en Israel para las enfermedades graves o para que usted vaya al cuidado intensivo o la muerte. O sea, eso es muy importante en este sistema. Yo tenía algunas gráficas sobre las nuevas, la vacunación de la segunda dosis, no sé si la pueden poner, es sobre la República Dominicana, que es bastante buena. Lo que pasa es que la gráfica número 15. Sí, creo que la 15 es la de la escuela. Pero entonces tenemos que darle seguimiento y arropar más la vacuna, antes de esas que están.
Antes de esa, Sí, por favor. varias antes de esa, siga. Antes de esa, sí, aquí está. Usted ve aquí, esta es la segunda dosis completa. Usted ve la República Dominicana, está como un 40%. Los países con más vacunas, el segundo está Qatar, creo que el número 3, el tercero en el mundo. Y esto es muy importante porque la vacunación es lo único que puede controlar el virus y también puede controlar las nuevas variantes que pueden salir. Acuérdense que el alfabeto griego todavía falta mucho. Sí. Estamos en mu, todavía falta mucho, falta Muchas la teta, letras. muchas letras y que pueden también arroparnos especialmente económicamente. Doctor, retomando el tema del trauma, usted señaló muy bien que en República Dominicana la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes por accidente es más que la criminalidad, es más que el cáncer, es más que cualquier enfermedad. Entonces, cuando usted plantea todas las medidas que se han tomado en Qatar, uno dice, bueno, aquí que no se respeta la ley, que no hay autoridad, que no tenemos esos centros traumatológicos. Con esta respuesta tan con rápida. esta respuesta tan rápida. Entonces, parecería que nosotros nos esperan muchos años de altos índices de mortalidad por accidente. Sí, yo creo que tomaría generación para llegar a esto, especialmente porque la Comisión Nacional de Accidentes, que debiera llamarse o algo similar, aquí tienen los nombres más bellos del mundo, lo que pasa es la efectividad que hay que hacerla. Yo quiero que el colegio médico, los enfermeros, los técnicos en ambulancia, la defensa civil, la parte gubernamental, lo que se llama ahora el gabinete de salud, cuando ven el otro gobierno le van a cambiar el nombre. O sea, esto se pierde mucho dinero, mucha distracción, pero mire, son las 4 E que yo quiero que este gobierno invierta y el próximo gobierno y el que le sigue. Las 4 E. Bueno, ¿cuál es la primera E? La educación. Tenemos que educar al pueblo. La moral y cívica. No se pase la luz roja. ¿Entiende? No con gran velocidad. Ayer venía de Salcedo y vi por primera vez un señor en un motor de la patrulla de tránsito, se llama DGCET aquí ahora, y tenía un radar, y tenía otro motor y pararon al carro que iba a alta velocidad. Por primera vez, lo saludo, pero nada más uno. Eso tiene que haber cámaras en toda parte de la autopista Duarte. La segunda es ingeniería. La autopista Duarte es lamentable, es un cementerio viviente. Señora, no hay señalización. Tenemos tantos años en esto y eso es lo que yo hago. En mi vida esa es mi especialidad número 1, la prevención. Entonces, no hay división. La gente pasa de un lado a otro. Hay unas cunetas grandísimas con unos puentes que si usted se duerme y choca ese puente se va a matar. O sea, si no hay división en la carretera y buena señalización, puede ser la carretera más bella, increíble. Fuimos a uno de los sitios para conmemorar la vida de mi madre, mi hermana y yo, con la nueva carretera que acaban de inaugurar recientemente del túnel de Puerto Plata. Ok, la hicieron muy bien, bella, pero no hay barrera. Las patanas venían dos patanas en contra y una de nosotros rezando a ver cuándo vamos a vivir de esto. Las patanas aquí no salen al carril derecho, todas en la izquierda. Y eso tengo más de 30 años. O sea, no ha habido un cambio de cultura, un cambio también. La otra cosa que veo es, ¿por qué tantas paradas del DGCET en todos los pueblos y no hay gente que no tiene luz, gente que no tiene placa? La otra cosa que yo le diría al gobierno es, con tanta ola de atracos y de respeto por las autoridades, yo creo que debemos considerar poner la placa en la parte de delante otra vez de los vehículos. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted se acuerda de esa? Para mí fue muy impactante, y mi mamá estaba grave cuando hice, fue muy impactante para ella también. ¿Usted sabe la pareja que fueron de cristianos, que fueron acribillados? Ok, eran 2 carros blancos, pero si un carro blanco termina en 71 y otro carro blanco termina en 90, es diferente, la gente lo piensa. O sea, antes, cuando yo crecí aquí, teníamos 2 placas. Sí. Ahora, la mayoría de las patanas, tú no puedes llamar a nadie porque la placa de atrás está borrada o está llena de lodo. O sea, hay que ver las 2 placas primero. ¿No? ¿Entiendes? O sea, eso es importante. La parte del tránsito es una epidemia. La tercera E, para mí importante, son las leyes. Tenemos más leyes que en todos los países del mundo. Pero esas leyes, ¿se les da seguimiento? ¿Ah? Eso es cuestionamiento para ustedes. La otra, que es muy importante,
es también la ingeniería de que se hace y también en la parte del environmental, del tiempo. Si hay un aguacero, hay que bajar la velocidad, etcétera, etcétera. O sea, lo más importante es la educación y transmitir de que la vida es importante y que no hay quienes usan cascos protectores, quienes están entre los motores. Son generaciones de 3 y 4 en la familia que van en la autopista, no hay cascos protectores, tal vez alguno lleva uno, y los mismos policías no tienen cascos protectores. Doctor, muchas preguntas con usted. Pero queda poco tiempo. Muy poco tiempo, pero no quería terminar el programa sin preguntarle algo. Siempre se dice que los profesionales que son de países de América Latina, que hablan español, que son de estos países, son discriminados a nivel internacional. Sin embargo, usted ha trascendido cualquier pronóstico en ese sentido, por haber sido reconocido en varios estados de Estados Unidos, publicado en las más prestigiosas revistas científicas, sus trabajos, premios de liderazgo, de humanismo y de trabajo voluntario, entre otros reconocimientos. ¿Cómo se logra eso y si usted en algún momento sintió que era discriminado por ser dominicano y por ser latino? Una tremenda pregunta. Yo creo que tendré o no volver más a este programa porque me ponen bien. Pero sí, ha sido de los programas que me siento mejor, tal vez porque ya no es tan virtual, estamos aquí cerca. Pero yo creo que todo le debe uno tener agradecimiento a sus progenitores. Tuve mis padres eran increíbles. Mi papá fue un líder, nunca se unió a ningún partido político, por eso nunca lo vieron como ministro o algo así, pero fue para mí uno de los mejores líderes que yo he tenido en la salud pública en este país. Y es seguirle los pasos, ¿entiendes? Nos inculcaron que lo único que uno se llama en la vida es dar, es la única satisfacción. No andar con 4 o 5 guardaespaldas, ¿para qué? Para decir que tú tienes algo, cuando tú en realidad tú te sientes... Y la otra cosa es importante, es el legado de la educación. Si usted entrena a una persona, esa persona te puede impactar 10, 100 mil, hasta 1 millón de gente. Yo he entrenado miles de gente. O sea, eso es algo muy importante. Nosotros recibimos un reconocimiento del Ayuntamiento de Salcedo, mi hermana y yo, en la pasada semana. Y para mí fue algo muy emotivo, uno de los mejores reconocimientos que yo he recibido. También la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Fue algo increíble, sinceramente. Yo no sabía que con tantos años que hemos trabajado, la defensa civil nos ha reconocido, pero eso no es lo importante. Lo importante es seguir los pasos de tus progenitores. No tiene que ser la misma profesión, pero seguir un paso de que tú puedas ser productivo a la sociedad. En la otra parte, claro, hay mucho racismo en todas las sociedades. Estamos muy todavía, mira lo que está pasando en los países de Europa, en los países americanos. Hay mucho racismo. Lo que pasa es, lo que yo entendía era, ábreme la puerta, déjame poner el primer paso aquí, el resto me encargo yo de eso. O sea, tú tienes que trabajar más, no hablar tanto, darme un resultado. Porque allá se ve lo que se llama el triángulo de la calidad. El triángulo de calidad tú tienes que dar una estructura, tienes que tener buenas enseñanzas en la escuela. También tiene, por ejemplo, el 911, tiene una estructura, un edificio muy bonito frente a Blandino, ¿no? A la funeraria. Ahora, ¿tiene entonces el personal entrenado o no personal entrenado? ¿Tiene el budget, tiene el dinero suficiente o no hay dinero? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Si usted dura 1 hora para que llegue el 911, entonces, por más bonito que sea el edificio, el esquema de productividad no es bueno en ese sentido. Doctor Rubén Peralta Rosario Acaray, estamos verdaderamente impresionados porque usted sabe del país como si estuviera residiendo en la República Dominicana. Yo vivo con la tecnología, gracias a Dios, vivo en mi país y amo mi país y quiero retirarme pronto en mi país. Tal vez después de la FIFA World Cup estaremos aquí. Muchísimas gracias, para nosotros ha sido un verdadero honor y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias, un placer. Muchas gracias, doctor. Gracias. Qué gusto. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, retornamos ya con la recta final del Telematutino 11.